Lección número 12. Base de datos SQLite. Bien, llegamos al punto donde, digamos, necesitamos de alguna manera tener nuestros datos, en este caso de la tabla productos y de la tabla categorías, en nuestra aplicación móvil. Y que estas sean cargadas inicialmente cuando el aplicativo se cargue. O en todo caso, cuando el usuario se haya autenticado. Bien. Dicho esto, entonces, lo que vamos a hacer es crear primeramente nuestra base de datos SQLite. Bien, entonces vayamos rápidamente y tenemos lo siguiente. Exactamente nos ubicamos donde estamos viendo el cursor y es allí donde nosotros vamos a crear un, digamos, nuevo directorio y le vamos a colocar, un nuevo paquete, me estoy confundiendo, y yo le voy a colocar simplemente base de datos o database. Dentro de database vamos a crear dos archivos. Uno que va a ser la conexión, o mejor dicho, va a crear en sí la base de datos. Entonces, este es un archivo Java y le vamos a colocar db, nada más. O en mayúsculas vamos a colocar database. Así. Luego vamos a necesitar otro que va a tener el nombre de db manager. db manager. Perfecto. Bien, nos ubicamos entonces ahora en db y es aquí donde vamos a programar un poco. Como les decía, esto es un archivo genérico, entonces no me voy a detener en explicar cada proceso, o mejor dicho, cada línea de código, sino que voy a utilizar lo que ya tenemos en la, digamos, clase o en las lecciones del anterior curso que ya está deprecado. Bien, esto simplemente es una constante, se podría decir en términos sencillos, pero en este caso le vamos a colocar el nombre de mini market a nuestra base de datos SQLite. Tengan en cuenta que esta base de datos solamente se va a crear dentro de nuestra aplicación en Android y nada más. Por default le vamos a colocar la versión 1 de la base de datos. Luego lo siguiente que necesitamos es, digamos, el constructor. Para esto, pues simplemente aquí le vamos a dar anticlick y generar código y constructor. Y ya tenemos nuestro constructor. Obviamente esto recibe unos parámetros, por ejemplo el context y una variable, ¿no? Entonces acá le podemos colocar context simplemente y vamos a sobreescribir, digamos, esto. Entonces acá C, este es el contexto, enviamos el nombre de la base de datos, que en este caso ya le pusimos db name, que está en la parte superior. El siguiente parámetro pues es simplemente, generalmente se coloca null. Y finalmente vamos a colocar db esquema versión, la versión de nuestra base de datos. Ok, bien, hasta allí nos están dando un error. Esto es porque necesitamos que esta clase herede o se extienda, mejor dicho, de la siguiente librería, se podría decir. Colocamos SQLite open helper de esta manera. Ya está. Obviamente al colocar esto significa que necesitamos implementar dos métodos que son la creación y la actualización. Entonces le damos en generar código y me parece que podemos hacerlo aquí. Y necesitamos el onCreate. Aquí lo tenemos, el onCreate y onUpgrade. A ver, upgrade. Estos dos. Entonces le doy OK y como ven ya me los ha creado en la parte inferior. Obviamente lo que nos falta es implementarlos. Aquí exactamente lo que debemos hacer es instanciar las tablas que vamos a crear y eliminar estas mismas tablas. Entonces por ende necesitamos trabajar en el archivo db manager y vamos a hacerlo directamente aquí. Abrimos, nos ubicamos aquí y es aquí donde nosotros debemos establecer una serie de, digamos, scripts para poder crear nuestras tablas. Uno de los primeros pues va a ser simplemente lo siguiente. Esto ya es una manera repetitiva de hacer. Yo voy a tratar de avanzar y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Bien, aquí simplemente lo que estoy haciendo es declarar la tabla productos. En este caso lo estoy colocando en español, pero podemos colocarlo
Tengan en cuenta que el nombre de esta tabla es indistinto del que existe en nuestro servidor web local, que es MySQL, ¿no? Y puede tomar cualquier otro nombre. En todo caso, para diferenciarlo lo vamos a colocar así. Declaramos un ID, nombre, descripción. Fíjense que aquí nosotros utilizamos imagen y al menos hay que relacionarlo de esa manera. Entonces vamos a hacer este pequeño cambio. Precio, stock, y me parece que con eso sería suficiente en cuanto a la tabla productos. Aunque deberíamos comenzar con la tabla categorías, pero esto es indistinto. Bien. Y aquí también hacemos la siguiente corrección. Entonces acá le colocamos imagen. Bien. Ya tenemos hasta este punto, digamos, la tabla de productos. Entonces vamos a crear la tabla de categorías. Entonces simplemente, en este caso yo voy a copiar esto y voy a adaptar ese código, ¿no? Nos ubicamos aquí y como bien saben, nuestra tabla seleccionamos simplemente con Alt J, obviamente remarcando lo que queremos cambiar. En este caso yo voy a cambiar la palabra productos, entonces coloco Alt J y con esto pues lo reemplazo por categoría A o categorías. Okay, entonces aquí ya colocamos exactamente la tabla que se va a llamar categorías. Lo demás me parece que nosotros solamente estamos utilizando dos campos, el ID y el nombre, entonces borramos lo que no necesitamos. Aquí igualmente hacemos el cambio respectivo, donde pues nos vamos a quedar exactamente de esta manera. Así. Cambiamos aquí. Categorías. Bien, hasta este punto entonces ya tenemos declarado nuestra tabla categorías y nuestra tabla productos. Y exactamente lo que va a instanciar nuestro archivo db es esta constante donde le estamos declarando la creación de esta tabla productos y la creación de la tabla categorías. Si por ahora necesitamos más tablas, pues es aquí donde debemos establecer la escritura de esas tablas. Continuando con esto, al menos vamos a declarar lo siguiente, es decir, también vamos a crear su constructor. Pero antes de crear el constructor debemos establecer cómo instanciar, aunque eso deberíamos hacerlo en el otro lado, me parece. Bien, vamos a irnos aquí y exactamente debemos hacer aquí algunos cambios, como por ejemplo lo siguiente. Debemos declarar punto .exe y traemos nuestra digamos DB Manager, y exactamente aquí podemos acceder a la creación de nuestra tabla, en este caso categorías create. Bien, entonces de la misma manera también declaramos la creación de la tabla productos en este caso, ¿no? Como bien saben. Bueno, aquí está productos y ya está. Cuando hagamos una actualización, es decir, invoquemos una nueva versión de nuestra base de datos, pues también debe implementarse este método onUpgrade. Y exactamente es muy parecida a esta acá. Entonces simplemente yo voy a copiar y voy a colocar esto acá. Esta instrucción lo que va a hacer es borrar la tabla. Entonces para esto colocamos drop table o table. Si existe, esto ya es SQLite, la tabla que queremos borrar, y le enviamos exactamente el nombre, ¿no? Bien. Y lo siguiente pues es la tabla categorías, aunque aquí lo invertí, pero creo que me entienden. Categorías, el orden no va a alterar digamos el producto en este caso. Y finalmente lo que vamos a hacer es retornar, o mejor dicho, llamar a digamos la operación que crea nuevamente nuestras tablas de esta manera. Y obviamente le enviamos digamos sobre qué va a trabajar, ¿no? Entonces en este caso es db y ya está. Bien, hasta aquí termina, digamos, nuestro archivo db java, que es lo que hace básicamente crear nuestra base de datos en blanco y nos permite también hacer alguna actualización, ¿no? Eliminando completamente los archivos si es que va a haber un upgrade, o en este caso creando las tablas correspondientes. Hecho esto, entonces ahora nos vamos a db manager
Y en DB Manager es aquí donde se deben implementar los demás métodos. Pero esto sería parte, digamos, de una siguiente clase. Pero vamos a adelantar algo más. Para, digamos, utilizar nuestra base de datos creada necesitamos instanciarla. Entonces para eso simplemente yo voy a DB y puedo llamarlo sub-db de esta manera. Ya está. Después necesitamos también saber exactamente cómo vamos a acceder. Entonces SQLite Database, aunque este viene a ser un manejador. Entonces private, vamos a instanciarlo. Este vamos a colocar el db helper nada más, así. Y esta va a ser, digamos, la base de datos en sí, la instancia. Luego, aquí necesitamos un constructor entonces de esto. Entonces declaramos simplemente generate constructor y obviamente pues necesitamos el primero que es db helper y le vamos a dar OK. Y ya está. En realidad aquí lo que debe establecerse es lo siguiente: el contexto. Entonces esto es importante. Context y bueno, vamos a llamar context de esta manera. Crear un new db. Así. Ya está. Obviamente aquí le aplicamos el contexto y con esto ya está. Finalmente lo que vamos a hacer es utilizar nuestra base de datos, instanciarla. Helper. Bien, ya tenemos nuestra conexión, está instanciada correctamente y lo que vamos a hacer ahora es, digamos, abrir este constructor. Entonces de manager y creamos una función o un método que se llame open. Entonces obviamente vamos a controlar los errores desde aquí, throws, y que nos dé la excepción si es que existe o un problema al momento de abrir nuestra base de datos. Entonces aquí db va a ser igual a helper, casi es lo que tenemos en la parte de arriba, de esta manera, y retornamos, ¿no? A return this. Listo. También podemos invocar pues el método close aquí. Entonces void, que vamos a digamos básicamente cerrar nuestra base de datos con este método. Entonces igual que nos permita, digamos, aunque yo creo que destruyendo esto, helper, aquí tenemos close y ya está. Bien, allí nos vamos a quedar. Ya en la siguiente clase pues vamos a tratar de inflar categorías y productos con la información rescatada de el servidor a través de la API REST.